Bueno chicos, en este video vamos a hablar de unas medidas de tendencia central para especialmente una tablita de datos no agrupados. Ojo, atención, vamos a hablar unas características y vamos a dar desde algo general hasta la tabla, pero siempre es importante que esta tablita de acá la vamos a trabajar como datos no agrupados, ¿cierto? Entonces, en videos anteriores hemos hablado de la situación en donde se tomaban 200 estudiantes para analizarles el peso para una encuesta. Y el resto de la tabla lo vamos a ver. Por favor, si quieres saber algo de este pedacito, en este video solamente vamos a utilizar la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Pero si quieres ver algo, por favor dirígete a otro video de cómo construir esta tabla de aquí. Ya tenemos estos datos. Y vamos a empezar a hablar pues de las medidas de tendencia central. Esas medidas de tendencia central que son el promedio, que nosotros conocemos como promedio o como matemáticamente se le conoce como la media aritmética, se le representa con esta escritura de acá, una X y un palito arriba, un sombrerito. La moda de esta parte de acá y la mediana de esta manera de aquí. Antes de empezar a hablar de ese promedio, moda y mediana de esta tabla de datos no agrupados, vamos a poner un ejemplo, porque es importante, chicos, que no solamente nos quedemos en realizar los cálculos. Yo sé que algunos videos nos hablan de cómo realizar los cálculos, que sumar, que multiplicar, pero es común ver que los chicos solamente hacen procesos matemáticos sin entender lo que realmente está pasando, ¿cierto? Para esto vamos a empezar con un pequeño ejercicio, un pequeño ejemplo, y vamos a suponer que una persona se encargó de hacer una encuesta, le pidió números y las respuestas fueron esas respuestas de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas fueron encuestadas y eso fue lo que respondieron, ¿cierto? Para poder analizar este tipo de ejercicios nosotros vamos a organizarlos de menor a mayor. Entonces vamos a organizar nuestros datos. Vamos a tener, entonces primero vamos a tener este 1 de acá. Vamos a calcularlo. Tenemos este 1 de acá. Luego vamos a escribir 1, 2, 3 veces el 2. 1, 2, 3 veces el 2. Luego vamos a escribir el 3. Luego el 5. Luego el 7. Luego el 8. Y por último 9. Démonos cuenta que estas respuestas son exactamente estas mismas respuestas de acá, ¿cierto que sí? Es como si la persona reorganizara esas respuestas y a la primera respondió 1, la segunda 2, otra vez 2 y así sucesivamente, pero son los mismos datos. ¿Qué pasa? Vamos a hablar de cómo se calcula el promedio de aquí, ¿cierto? El promedio básicamente es exactamente lo mismo que hacemos cuando nosotros calculamos las notas, que es sumar y dividir, ¿cierto que sí? En este caso nosotros vamos a sumar esos valores y pues sencillamente, para que lo tengamos presente, en alguna parte de algún video hablan de esta escritura de acá y hace referencia a la sumatoria. O sea que aquí lo que vamos a hacer nosotros es a calcular la sumatoria de todos estos datos. Y como es una sumatoria, sencillamente una suma, entonces vamos a sumar 1 más 2 más 2 más 3 más 2 más 3 y sucesivamente. Entonces tenemos 1, 3, 5, 7, 10, 15, 22, 30, 39. Esa es la sumatoria, ¿cierto? La sumatoria de los datos nos da 39. Pero ¿qué pasa? Para poder calcular ese promedio nosotros vamos a tener que dividir entre la cantidad de datos o la cantidad de resultados que nos dio esa pequeña encuesta. O sea que para calcular nuestro promedio nos va a decir que es el resultado de la sumatoria
dividido entre la cantidad de los eventos. En este caso, entonces vamos a decir que la sumatoria nos dio 39 dividido entre la totalidad. ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos. Y al momento de hacer la división la puedes hacer a mano, la puedes hacer con una calculadora. En este caso no estamos enseñando operaciones matemáticas, sino analizando esas medidas. 39 dividido entre 9 nos da 4,33, o aproximándolo lo podemos dejar en 4,3. ¿Listo? Hasta acá. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un cálculo matemático para el promedio y ese cálculo matemático nos da 4,3. ¿Qué significa eso? Eso significa, o es una semejanza, como si todas las personas nos hubiesen respondido en común el 4,3. Pues de pronto nadie tiene digamos que la coincidencia de responder exactamente ese mismo número de ahí, pero ojo a lo que vamos a hablar, y es importante tener presente que el promedio es un dato que generaliza. Démonos cuenta que aquí en ningún momento nadie nos dijo 4,3, aunque lo pudo haber dicho. Generaliza las respuestas, en este caso, generaliza un total de datos para poder hacer otro tipo de análisis. Este promedio que tenemos nosotros acá matemáticamente hablando es un valor que nos va a permitir en otro tipo de análisis, de otro tipo de medidas, no las de tendencia central, sino las medidas de dispersión, ver qué tan, como su nombre lo indica, tan dispersos están los datos frente a el 4,3 que nos da en este momento como promedio. Por ejemplo, si nosotros miramos este 1 que está muy disperso, muy lejos del 4,3, mientras que de pronto el 3 está más cercano, ¿cierto? Bien, eso es un ejemplo, una forma fácil, rápida de calcular el promedio. Pero ¿qué pasa? Vamos nosotros a analizar cómo hacerlo con nuestra tabla de frecuencias. Como nos dimos cuenta ahorita, nosotros teníamos que sumar la cantidad, teníamos los datos. ¿Qué tenemos con esta tabla de frecuencias? Nosotros tenemos que 36 personas exactamente, ojo la diferencia entre no agrupados y agrupados, porque estos son no agrupados. Estas 36 personas, exactamente todas las 36 personas pesaban 50 kilogramos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, ¿cuántos datos tenemos? 200. Entonces tendríamos que sumar 200 datos diferentes. Y podríamos empezar con la sumatoria. Entonces, la sumatoria que es la 50 más 50 más 50 más, y así sucesivamente. ¿Cuánto lo vamos a hacer? 36 veces. Entonces, por eso es que ahí en este caso algunos libros nos dicen que va a ser FI por, en este caso, la característica. Entonces FI va a ser la frecuencia absoluta por la característica que en este momento es 50. Si fuera una tabla de datos agrupados, tenemos que multiplicarlo por la marca de clase porque es el valor que generaliza. Pero como en este caso tenemos 50, es exactamente lo mismo que decir acá 50 más 50 más 50, 36 veces. Pues nosotros lo que vamos a hacer es decir que esa sumatoria es 50 por 36, o sea, 50 por 36, y ese es el resultado de 50 más 50 más 50 más 50 más 50, 36 veces. Ahora, solamente sumando estos 36 primeros datos, voy a sumarle los siguientes 41 datos. Y esos siguientes 41 datos es haber sumado 68 más 68 más 68, o abreviémoslo en una multiplicación y nos daría 61 por 48. Sumar el 61, vamos a aquí cometer error. Sumar el 68 por 41, o sea, 68, 41 veces, más, vamos a escribir aquí abajito, 72 por
las 59 veces que está. Por último, el 80 por 64. Y todo esto que está aquí va a ser el resultado de la sumatoria, o sea, hayan sumado todos estos datos la cantidad de veces que diga acá. Vamos a utilizar entonces esa sumatoria, nos da 50 por 36, vamos a apoyarnos en la calculadora, 50 por 36 nos da 1800, más 68 por 41, 68 por 41, eso nos da 2788, más 72 por 59, eso nos da 4284, 4284, más el último 80 por 64, 80 por 64, y eso nos da 5120. Luego vamos a tener que el resultado final de esa sumatoria es pues sumar esos diferentes valores, nos da 1800 más 2788 más 4284 más 5120, y eso nos da 13.992. ¿Qué pasa? 13.992 es el resultado solamente de la sumatoria. Para nosotros poder calcular el promedio o el valor que generaliza, en este caso recordemos que es el peso de 200 personas encuestadas, pues ¿qué vamos a hacer nosotros? Tomamos los 13.992 y lo vamos a dividir entre el total o entre el 100% de la población, que en este caso son 200, y eso nos da entonces que 13.992 dividido entre 200, 69,96. ¿Esto qué significa, chicos? Eso significa que en general el peso de los 200 estudiantes se podría resumir, más démonos cuenta que ninguno pesa 69,96. Se podría resumir a que los estudiantes, estos 200 estudiantes, en general, cada uno de ellos pesa exactamente 69,96 kilogramos, ¿cierto? Esta medida de tendencia de ahí nos permite, recordemos que estas medidas de tendencia central nos hablan es del general, ¿cierto que sí? Ahora bien, algo bastante sencillo para agilizar, ya calculamos nuestro promedio, nos habla de la moda. Recordemos un poquito la moda. ¿Qué es? Es la moda cuando decimos que una canción está de moda es porque suena muchas veces, cuando unos tenis están de moda es porque muchas veces o la mayoría, utiliza estos zapatos, estos tenis. Cuando nosotros acá hablamos del peso moda, nos preguntamos cuál fue el peso que la mayoría tenía. No es el peso promedio, sino el peso que la mayoría realmente tenía. Entonces 36 personas esto, 41 personas acá, 59, y si nos damos cuenta, la moda serían 80 kilogramos. ¿Pero por qué 80 kilogramos? Porque la mayoría de personas, la mayoría de estas 200, en este caso 64, pesaron 80 kilos, o sea que rápidamente nosotros podríamos decir que la moda es de 80 kilos. Y podemos hacer comparaciones, démonos cuenta que el peso promedio es más bajo que la mayoría de los pesos de nuestra tabla, ¿cierto? Y por último, la mediana.
Es el dato que está exactamente en la mitad, hasta la mitad, cómo se habían comportado dichos datos. Y entonces la mediana, en este caso, es el dato número 100, la mitad de 200 es número 100, podríamos hablarlo de la mediana también como percentiles o también como cuartiles, eso será tema de otro video. Y en este caso la mediana es, vamos a utilizar nuestra frecuencia absoluta acumulada y vamos a decir cuál fue el dato de la mitad. Entonces nosotros tomamos los 200, lo dividimos entre 2, nos da 100. ¿Y hasta dónde va el dato número 100? Los primeros 36 datos iban con 50 kilogramos, los primeros 70 hasta 77, desde 36 hasta 77 pesaban 68, y el 100 pasaba exactamente por acá. Démonos cuenta que la persona número 100 pasó por 136 y es mayor a 77, entonces la mediana en este caso es 72 kilogramos. ¿Qué sería el dato exactamente de la mitad si hubiésemos organizado en orden ascendente estos diferentes pesos? Entonces, una forma bastante fácil y sencilla de calcular media, mediana y promedio, media, promedio, mediana, moda. Y pues hay que, en especial, muchachos, saber qué es lo que estamos haciendo, ¿listo?